Autoridades de la Iglesia Católica y sobre todo personas que saben, prelados por así decirlo, han lanzado una advertencia, una voz de alarma que sin duda alguna viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando y advirtiendo a su pueblo que la Iglesia Católica en Europa y también en América está a punto de desaparecer. Está agonizando lentamente, lentamente. Yo entiendo que muchos podrán llevarse las manos a la cabeza y decir eso no es cierto. La Iglesia Católica no va a desaparecer, pero es importante que entendamos los números y por qué lo están diciendo. El cardenal del Vaticano, el cardenal Ouellet, ha advertido que hay riesgo de cisma inminente. Un cisma se puede decir que no se podrá evitar. Y un cardenal africano ha dicho también que la iglesia en Europa está desapareciendo, que solo África podrá rescatarla, porque ya ni América se puede encontrar en esa lista. De eso vamos a hablar el día de hoy, queridos hermanos en Cristo, un tema bastante triste, bastante delicado. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. La voz de alarma se prende en todo el pueblo católico. Se encienden las alarmas, hay problemas y problemas graves. Tenemos bastantes dificultades. Creo que es momento de que empecemos a analizarlas y sobre todo a empezar a solucionar esto antes de que sea demasiado tarde. Dos voces claras de la Iglesia Católica, prelado los dos, altos mandos, son cardenales los dos, han hablado de una forma terrible, fuerte, sin ninguna duda viene del cielo ese mensaje. Están hablando ni más ni menos del suicidio de la Iglesia Católica, de la autodestrucción, del acabose de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, nos guste o no, está desapareciendo. En muchos lugares está desapareciendo ya. No es ninguna falsa alarma o que estemos exagerando. No, está desapareciendo. Hay países enteros donde está desapareciendo ya. Por ejemplo, hace unos días analizamos el caso de Holanda, donde un cardenal quiere resucitar otra vez la misa, porque está muerta, se acabó la misa. Son los ministros, son los laicos los que se apoderan de la misa, supuestamente, y bueno, de la celebración de la palabra, sustituyéndola por la misa en Holanda. Irlanda también se queda sola, se queda sin sacerdotes. Alemania va a la baja. Muchos países están quedándose solos. En México también, que bueno, en México y en América, que supuestamente es un país, bueno, es un continente donde todavía en los países hay todavía un bastión católico, pues también va a la baja, a tal punto de que ya han advertido dos cardenales grandes, importantes en la iglesia, han dicho que la iglesia católica en muchos lugares va a desaparecer. El cardenal africano ha dicho que en Europa la iglesia está agonizando y eso es terrible, altamente terrible, porque los beneficios de nuestra alma, la salvación de nuestra alma se ve gravemente afectada, porque nos están quitando o se nos está yendo o está muriendo la fuente de salvación, que es la Iglesia Católica. Vamos a analizar esta información que tenemos preparada para ti. Tenemos aquí ese cardenal, pero primero vamos a analizar el cardenal Ouellet. Aquí lo tenemos, la barca de Pedro también ahí está, a la deriva, está hundiéndose, está ladeándose, está tirándose, está de una forma u otra yéndose a la destrucción. Autodestrucción, no destrucción, autodestrucción. El cardenal que ves en tu pantalla es el cardenal Ouellet. Recibió duras y fuertes críticas por la homilía que dio cuando se celebró el sínodo continental en Europa. Haciendo referencia al cardenal Ouellet que la única vía que tenemos que seguir los católicos es Jesucristo, y que es el punto de referencia en el cual debemos seguir y hacer todo lo que esté para reformar la iglesia, pero siempre anclados en Jesucristo. Le llovió muchas críticas y muchos acusan a que el cardenal Ouellet es removido de su cargo porque es un tanto conservador y defiende la doctrina de la iglesia. Esos son los rumores que circulan alrededor de él. Bien, el cardenal Marc Ouellet ya no va a abandonar su posición de prefecto para los obispos. Ha vuelto a advertirnos otra vez a todos los católicos que las reformas que se van a hacer en la iglesia
Pueden llevarnos a un cisma eminente. Dice el cardenal, un cisma inevitable si no se hacen las reformas en continuidad con la fe de la Iglesia Católica. Es un cisma donde Roma entrará en cisma con la propia Iglesia Católica, con la tradición de la Iglesia Católica, si no se sigue la continuidad de la misma. Dios nos salve del cisma. Con temor, dice el cardenal estas palabras. Lo ha dicho en medios de comunicación donde lo entrevistan, que tiene miedo de que esto se produzca en la Iglesia Católica. El cisma, dice el cardenal, claro, vendrá de Alemania, cuyo camino sinodal que han aprobado reformas revolucionarias en ruptura directamente con la práctica y con la doctrina de la Iglesia Católica. Se quiere ahora trasplantar al sínodo universal, es decir, las reformas heréticas de Alemania las quieren imponer en la Iglesia Universal, y no es la primera vez que el cardenal canadiense hace estas advertencias. Ya tiene tiempo advirtiendo y diciendo que hay un problema grave en la Iglesia Católica. El problema es que no se hace nada para contrarrestarlo. Las reformas deben estar en continuidad con la fe, en continuidad con la Iglesia, con la palabra de Dios, con la tradición católica. El futuro de la Iglesia y de la humanidad no debe construirse con rupturas. Espero que todavía haya mucho espacio para el diálogo y sobre todo para que se remedie esto. De lo contrario, cuando se intente hacer será demasiado tarde, dice el cardenal Ouellet. También ha renunciado. Papa Francisco le aceptó supuestamente su renuncia por cumplir la edad marcada de 78 años. Él ha recordado que las reformas deben hacerse en continuidad con la fe de la Iglesia Católica, la palabra de Dios y con la tradición. Nunca descuidar la tradición. El futuro de la Iglesia y de la humanidad depende de esas reformas. No se construye con rupturas o con estar rompiendo la tradición, sino se construye con continuar con lo que Cristo y los mayores nos enseñaron en la fe. En cuanto al celibato, también dice el cardenal Ouellet que sufre un ataque directo. Él lo calificó como un gran regalo de Cristo para la Iglesia. Si la idea de la renovación de la Iglesia está vinculada a otros estilos de vida de los sacerdotes, es una señal de que está perdiendo la fe, de que los laicos, curas y los que apoyen estas tendencias no creen en Cristo, definitivamente son apóstatas y han perdido la fe, que se está perdiendo el amor también a Dios dentro de su propio pueblo, y eso no es nada bueno ni es buena noticia, dijo el cardenal Ouellet. Igual, los que critican el celibato deberían valorarlo y fomentar las vocaciones sacerdotales y los valores cristianos. Es una dura advertencia del cardenal hacia nosotros. Claramente nos dice que la barca de Pedro se está hundiendo. Habrá cisma porque las razones por las que se da los problemas no se combaten. Los problemas no se combaten. Todo el mundo sabe dónde están los problemas. Es decir, ¿quiénes son los herejes? Todo el mundo los conoce. James Martin, todo el modernismo, pero los más visibles, los herejes, muchos herejes en la Iglesia Católica, lobos, divisores, se puede decir que hasta más que ateos, y el Papa los promueve. Querido hermano en Cristo, el Papa tiene mucha culpa en esto. Los promueve. Ya vimos en el canal mayor, Jesús Nazareno 2020, el golpe duro que le dio a la misa tridentina. Un golpe mortal, del cual va a ser difícil levantarla o se intenta desaparecer. Pero el Papa Francisco tiene toda la culpa en este sentido, porque él permite que esto pase. Y si tú eres el que dirige y gobierna lo que sea, y permites que entren los bandidos, que entren los malandrines a hacer y a deshacer, tú eres el culpable. Aquí tenemos que ser bien claros. Es el Papa Francisco el responsable de esto. Directo responsable, porque no hace nada por frenar. No hay una lucha de parte del Vaticano para frenar estas cosas como la hubo con Benedicto. Al contrario, hay una permisión, y permisión grande, porque los premia con poderes, los premia con cargos de influencia, cargos de mucha autoridad y peso en la Iglesia Católica. Ha salido también a advertir un cardenal africano, que lo vamos a mostrar aquí en tu pantalla,
Aquí lo tenemos, por ejemplo, quitamos esta barca de Pedro, aquí está el cardenal. Él ha dicho también que la iglesia en Europa está agonizando directamente así y que la única esperanza de que la iglesia viva va a estar en África. Es el cardenal, es un cardenal del Congo. Perdón, sí es cardenal, es del Congo. Él ha advertido claramente, bueno, hizo referencia en una entrevista, sobre todo a cuando fue el Papa Francisco a ese país. Dice que se sintieron contentos y que le llamó al Papa Francisco la atención de que había mucho joven. Hablando de la situación de la Iglesia Católica y el futuro de la Iglesia, el cardenal congoleño, sin dudarlo, asegura que África es el futuro de la Iglesia Católica. Eso es obvio, dice el cardenal, solo tenemos que ser muy objetivos y claros. Hay que ver los datos duros, datos objetivos. Las estadísticas no mienten. El purpurado congoleño africano agregó que la iglesia en Europa está muriendo. Nos guste o no, está muriendo. Y cuando ves a la iglesia que está, bueno, cuando tú vas a las iglesias y ves que están vacías, la gente que suele asistir a la misa tiene más de 70 años. Y te es una pregunta muy lógica. Cuando toda esta gente se vaya, ¿qué va a pasar? ¿Quién vendrá a los templos? El cardenal, también congoleño, confirma que la iglesia en África, lo confirma y lo afirma por las estadísticas también, pero él lo confirma que la iglesia en África está creciendo en cantidad, pero también crece en calidad. Todo hace pensar que el futuro de la iglesia está en África, porque también en África, cuando vas por todas partes, hay muchos jóvenes, y eso es lo que incluso al Papa Francisco impresionó. Que había mucha juventud que se estaba moviendo por África a pesar de sus problemas que tiene. Yo creo que estos jóvenes, dice el cardenal, que están en África, son el futuro de la Iglesia Católica. El problema es que se desatienden, que enfrentan varios retos y problemas en ese lugar, desde la imposición musulmana, los problemas políticos por diferentes motivos, que los hace pensar y creer que no es un mundo para vivir, y tienden a irse de ese lugar pensando que en otro lugar está el paraíso. El cardenal también cuenta cuenta en sus entrevistas que debemos poner mucho cuidado en los jóvenes, atender a los jóvenes, porque es el futuro de la Iglesia Católica. Los jóvenes es donde está la esperanza de que el catolicismo no se extinga, al menos de muchos lugares. Si el catolicismo, o si la Iglesia Católica descuida a los jóvenes, o los lleva por un mal camino, que nos aleja de Cristo, estamos perdidos, asegura el cardenal. Palabras tremendamente duras. La Iglesia Católica está muriendo en Europa. Es verdad. En México también es verdad. El interés religioso de los jóvenes va a menos. El interés de los jóvenes por mantener y conservar los valores cristianos, las tradiciones cristianas, la adoración a Dios, todo lo que implica ser católico va a la baja. No nos hagamos ingenuos, no nos engañemos, va a la baja. Queridos hermanos en Cristo, es importante que analicemos esto. Como lo dije al inicio del tema, tú puedes llevarte las manos a la cabeza y decir: esto no va a pasar, Cristo prometió, sí, pero no sabemos dónde. Si pasa en tu pueblo, estás jodido. Tan solo pregúntate: ¿dónde te vas a confesar? Tu dinastía familiar, tu herencia, tus hijos, tus nietos, ¿dónde van a encontrar la salvación de tu alma, de su alma de ellos? ¿Dónde? Grave, hermanos. No es que los protestantes estén acabando con ella, iglesia. No es que los musulmanes, no es que los gobiernos, no. Son sus mismos pastores los leones que persiguen a la Iglesia Católica. Son los infiltrados en la Iglesia Católica los que quieren reventarla desde adentro, y lo están logrando. En muchos lugares lo están logrando. Yo lo he venido vaticinando. Dios quiera y no se cumpla. El asalto más horrendo que va a sufrir la Iglesia Católica por parte de estos vándalos, de estos bárbaros, va a ser con el sínodo de la sinodalidad. Ojalá y no se cumpla. Ojalá y no se cumpla. Pero Ouellet ya está advirtiendo de cisma. Muchos están advirtiendo de cisma. Y eso es grave, hermanos. Es terriblemente grave. Es el golpe maestro de la masonería. Tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo pedirle mucho a Dios
para que esto no pase. De lo contrario, todos nos vamos a lamentar. Pongamos los ojos en la iglesia, doblemos la rodilla y empecemos a rezar. Pero también tratemos de luchar para que se restablezcan otra vez y se valoren los valores cristianos. Todo lo que era de nuestra iglesia. Y tú puedes decir, ¿qué podemos hacer? Primero formarte y después formar a los tuyos. ¿Por qué crees que estamos aquí todos los días? Tanto en este como en el canal de amigos de Jesús Nazareno 2020. Porque necesitamos trabajar. Esto no va a parar. Necesitamos trabajar. Y trabajar duro. O de lo contrario, las consecuencias todas las vamos a pagar y de una forma terrible.